Hola a todos, buenos días, tardes o noches dependiendo del momento en el que estén viendo este video. Mi nombre es Michael Pardo. En este video lo que quiero es compartir con ustedes desde mi experiencia todo el proceso legal que uno tiene que tener en cuenta en el momento en el que uno decide iniciar a rentar una propiedad en rentas cortas por la aplicación de Airbnb. Entonces acá a la izquierda lo que vamos a encontrar es la presentación y a la derecha lo que quiero es apoyarme pues con información que necesite, las páginas web que vamos a necesitar y demás para que ustedes pues tengan un contexto mejor de todo el proceso que hay que llevar. Importante, todos los enlaces de estas páginas que vamos a consultar y a verificar los vamos a dejar en la descripción del video para que ustedes los puedan consultar de manera más rápida y dependiendo del que ustedes necesiten en específico. Entonces, vamos a iniciar. El primero de ellos es obtener el registro de la DIAN, que en Colombia obtener el registro de la DIAN no es otra cosa diferente que expedir algo que nosotros conocemos como RUT o el registro único tributario. Eso se hace mediante la DIAN. El trámite, como ustedes lo pueden verificar a la parte derecha de la pantalla, puede hacerse de manera virtual o puede hacerse de manera presencial. De manera presencial se hace en algo que nosotros en Colombia conocemos y que son muy comunes, como los supercaes, o al menos en Bogotá, que es la ciudad en la que yo estoy ubicado, se conoce como los supercaes. No sé si en otras partes o en otras ciudades de Colombia también existen. Ahí se hace de manera presencial, pero de manera virtual también se puede hacer por medio de la página de la DIAN. Es un trámite muy sencillito. Ese trámite no tiene ningún costo, no hay necesidad de que ustedes paguen absolutamente nada por inscribirse en la DIAN y expedir su RUT. No necesita pago de anualidades como si lo requiere, por poner un ejemplo, la Cámara de Comercio. Este únicamente se expide una vez, se pueden hacer modificaciones, cambiar las actividades económicas y demás. Y es importante que para el tema de las rentas cortas, la actividad económica elegida sea la 5519. ¿Qué nos va a permitir esa actividad? Vamos a desplazarnos a la parte derecha de la pantalla. Como ustedes pueden verificar, esta es la página directa de la DIAN y esto acá está especificado lo que nos va a permitir hacer, que básicamente la parte que nos interesa es, es esta provisión de alojamiento temporal en unidades habitacionales, cuartos o apartamentos que no cumplen con las condiciones anteriores. Acá estaba haciendo referencia a otro tipo de propiedades. Son frecuentemente ofrecidos por individuos en alquiler ocasionalmente o en temporada de manera informal dentro de su vivienda o mediante habitaciones o apartamentos dedicados exclusivamente para tal fin, pero sin cumplir con los requisitos de entrada independiente, administración y etcétera. ¿Listo? Entonces digamos que esa es la parte más importante, que de alguna manera y resumido pues es la actividad que se va a presentar por Airbnb. Acá también pueden ustedes encontrar lo que no les va a permitir hacer esa actividad, y si necesitan de pronto consultar otra o verificar alguna similar, pues lo pueden hacer directamente acá en la página de la DIAN. Esta es la que se debe elegir en el momento de expedir el RUT. Y recuerden que también el RUT es necesario e indispensable y además de eso obligatorio para expedir la Cámara de Comercio. ¿Listo? Entonces, esto es lo primero que uno tiene que solucionar antes de poder iniciar en todo el proceso de Airbnb. Número 2. Expedir la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio lo que va a hacer es darle mayor formabilidad a la actividad que estamos desarrollando y nos va a permitir registrar la propiedad como establecimiento de comercio. Básicamente es como si de alguna manera la propiedad funcionara como nuestro local o nuestra oficina, el lugar físico en el que estamos desarrollando nuestra actividad económica. Adicional a eso, la Cámara de Comercio tiene dos pagos. Uno al inicio, que son unos pagos por el valor que yo reporto de mis activos. Acá, como ustedes pueden verificar, hay una tablita. Entonces, teniendo como base el valor que yo reporto de mis activos, de esa misma manera voy a pagar. Si por poner un ejemplo, vamos hablando del apartamento, yo me gasté 20 millones de pesos, pues lo que yo hago es buscar en esta tablita del rango de activos y los 20 millones están acá, entre 19 millones 472 mil y 21 millones 522 mil. Tengo que pagar el 6,16%, perdón, tengo que pagar una tarifa de 261 mil pesos. ¿Listo? Teniendo en cuenta el valor que uno declare, pues de esa misma manera se va a liquidar este precio que tenemos que pagar para expedir la Cámara de Comercio.
¿Listo? Adicional a eso, recuerden que la Cámara de Comercio tiene un pago anual. Uno tiene que renovar la Cámara de Comercio todos los años. Como dice acá a la izquierda de la presentación, la renovación de la Cámara de Comercio debe generarse entre el 1 de enero y el 31 de marzo de cada año. Si yo me paso de esas fechas, se puede renovar, sí, pero debo cancelar una multa. ¿Listo? Si yo expido mi Cámara de Comercio entre el 1 de enero y el 31 de marzo, solo tengo que hacer este pago y con este pago que yo haga por reportar mis activos voy a poder operar todo ese año. Si yo expido mi Cámara de Comercio después del 31 de marzo, esa Cámara de Comercio me va a servir desde esa fecha hasta el 31 de diciembre y en ese momento lo que voy a hacer que tener que pagar es la anualidad. Quiere decir eso que si de alguna forma yo me quiero ahorrar cierto dinero, pues lo ideal sería expedir mi Cámara de Comercio entre el 1 y el 31 de enero, porque de esa forma solo voy a pagar una vez y voy a operar de todo el año. ¿Sí? Para hacer un poquito más entendible esto sería como si de alguna manera yo sacara mi Cámara de Comercio el 31 de diciembre, pues esa Cámara de Comercio solo me serviría por ese día, porque al otro día ya es enero ya tengo que renovarla. ¿Sí se entiende un poquito? Si esto no es muy claro, por favor háganmelo saber para explicarlo de alguna otra forma o crear otro video o algo un poquito más claro porque a veces genera cierta confusión. Básicamente eso es de la Cámara de Comercio. En la Cámara de Comercio, o al menos en las de Bogotá, yo he tenido muy buenas experiencias, suele ser muy ágil, los asesores por lo general están muy prestos a ayudarnos a resolvernos dudas. Hablo de las de Bogotá, no sé las demás cómo funcionen. Por favor tengan en cuenta que la Cámara de Comercio de esta página que estamos verificando es la de la Cámara de Comercio de Bogotá. Dependiendo de en la ciudad en la que ustedes se ubiquen y quieran operar, pues deberán dirigirse a la Cámara de Comercio que rija en la ciudad, en el municipio o el lugar en el que ustedes estén ubicados. No es más, digamos que eso es lo que hay que tener en cuenta en la Cámara de Comercio. Listo, vamos a verificar Fontour, que es algo que suele dar varias confusiones y muchos problemas a la gente, porque a veces la gente no tiene muy claro cómo se liquida y cuánto tiene que pagar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que el registro es gratuito, no deben ustedes pagar absolutamente nada. Digamos que la única plataforma en la que debe pagarse, o el único papel que debe pagarse, es la Cámara de Comercio. Los demás son gratis. Debe liquidarse cada 3 meses. Y acá viene la primera confusión que se genera y vamos a desplazarnos un poco hacia abajo. La declaración se hace trimestral, los parafiscales, pero no se pueden hacer los parafiscales cuando uno quiera. Ellos tienen este calendario. El primer trimestre es del 1 de enero hasta el 31 de marzo, el segundo es del 1 de abril hasta el 30 de junio, el tercero del 1 de julio hasta el 30 de septiembre y el cuarto del 1 de octubre hasta el 31 de diciembre. Cuando yo liquido cada uno de estos trimestres, por poner un ejemplo, el del 1 de enero hasta el 31 de marzo, yo tengo plazo hasta el 20 de abril para pagarlo. ¿Es claro el ejemplo? Cuando yo pago del 1 de abril hasta el 30 de junio, yo tengo plazo hasta el 20 de julio para pagar. Cuando yo pago los parafiscales que se me generan por el trimestre que va del 1 de julio hasta el 30 de septiembre, tengo que pagarlos el 20 o puedo pagarlos hasta el 20 de octubre. Y así, siempre se van a dar los primeros 20 días hábiles que transcurran después del último día del trimestre que yo estoy liquidando. Fontour cobra intereses por no pagar esos parafiscales. Los intereses son la verdad muy pequeños, pero los cobra. Y si ustedes dejan que eso crezca como una bola de nieve, pues podrían tener problemas. Lo importante es tener claras las fechas de cuándo se debe declarar, porque eso es algo que siempre genera mucha confusión cuando uno está iniciando y es una pregunta que uno ve mucho cuando las personas inician en Airbnb porque no tienen claro qué es el trimestre o cómo se deben tener en cuenta los trimestres. Acá pueden verificar la página de Fontour. Cuando ustedes escriben Fontour en su buscador, acá aparece para generar la contribución para fiscal. ¿Cuánto me cobran? Eso es otro tema que la gente suele malinterpretar o que suele tener muchos problemas. El costo es del 0,25% del valor que pagan los huéspedes a Airbnb. Y vamos acá a hacer una aclaración. Recuerden que el precio que pagan los huéspedes a Airbnb no es el mismo precio que yo recibo, es más, porque la aplicación se queda con cierto costo por cierto porcentaje de ese dinero, pues por ser la aplicación, por prestarnos ese servicio y por estar ahí. Entonces,
Es un poquito injusto, sí, porque yo tengo que pagar el precio sobre el valor total y digamos que de alguna manera Airbnb no está pagando impuestos o no se está viendo de alguna manera, eh, ¿cómo decirlo? No tiene ninguna repercusión en el pago de este impuesto porque lo estoy asumiendo todo yo, para dejarlo un poquito claro. Entonces tengan eso muy presente porque es algo que genera mucha confusión. La liquidación del 0,25% la hago sobre el costo, sobre el valor que paga el cliente y no sobre lo que recibo yo. ¿Listo? Otra cosa que también suele suceder. Si por algún motivo en alguno de estos trimestres mi propiedad no tuvo huéspedes o yo decidí no alquilarla o no pude atenderla, la propiedad no tuvo huéspedes. De igual manera se tiene que hacer la liquidación de parafiscales, aunque evidentemente pues si no recibí ganancias tampoco tengo nada que declarar, se va a liquidar en 0 pesos, pero es importante que ustedes la hagan porque debe presentarse. Y lo último, el plazo del pago, como les expliqué anteriormente, son los 20 días siguientes al periodo declarado. Hay que tener en cuenta que estos días son calendario, no son días hábiles. Tengo hasta el 20 de cada mes, hasta el 20 del mes siguiente, después de cada trimestre, para pagarlos para fiscales y para declararlos. ¿Listo? Importante tener en cuenta que no son días hábiles, son días calendario. Y el último, y luego de que yo ya me puse en regla y saqué los documentos que debía expedir y demás, pues es elegir la propiedad. Acá puse ciertos consejos que se me hacen a mí que son útiles, pero pues digamos que eso va a depender mucho de la situación de cada quien y de la propiedad que yo elija. El primero y el más importante es verificar el reglamento de propiedad horizontal única y exclusivamente para validar que en el reglamento de propiedad horizontal no se prohíban las rentas cortas. Si el reglamento de propiedad horizontal no lo permite, lo que yo les aconsejo es que ustedes busquen otra propiedad o lo hagan de alguna otra manera, porque si no se permite, ustedes están incumpliendo la ley. ¿Sí? Entonces esto es bien importante porque es algo por lo que la mayoría de personas que inician este negocio tiene problemas y hay mucha gente que finalmente lo que tiene que hacer es cambiar de propiedad. Y todo eso pues se pudo haber evitado desde el inicio únicamente verificando el reglamento de propiedad horizontal. Otro, ¿cómo establezco el precio? Acá les voy a dejar esta herramienta que es AirDNA, que básicamente es AIRDNA, no se ve bien porque el logo de la empresa es así, pero esto lo que nos va a permitir es buscar en cualquier parte del mundo, en cualquier barrio, en cualquier colonia, donde sea, la cantidad de anuncios que hay cerca y poder comparar mi propiedad con esas propiedades para establecer un precio correcto. Esta plataforma funciona muy bien, es muy facilita de utilizar, es gratuita, entonces la puede utilizar cualquier persona. Y eso lo que les va a dar a ustedes es una idea de cuál es el precio correcto para la propiedad. Adicional a eso, la propia plataforma de Airbnb maneja algo que, si mal no recuerdo, se llama precios inteligentes o algo así. Y dependiendo de la información que uno cargue y de todos los datos que uno ponga en Airbnb y de la zona, ellos le van a dar a uno como un precio adecuado, como una sugerencia en el precio. Hay que tener en cuenta que pues eso puede fallar, puede servir o no puede servir, pero finalmente lo que va a hacer es darnos una idea. Digamos que acá, no sé, en ciertos lugares o en ciertas ciudades de Bogotá hay temporadas altas, temporadas bajas, entonces eso hace que evidentemente uno no pueda mantener el mismo precio a lo largo de todo el año y que tengan que hacerse ciertos ajustes. El precio suele ser muy dinámico. Pero pues digamos que son dos herramientas que están ahí, muy fáciles de manejar, gratuitas y que les van a dar una idea al menos del precio que ustedes pudieran llegar a cobrar. Eso es algo también bien importante, normas de la propiedad que sean claras y visibles. Eso es algo que se utiliza mucho en los hoteles cuando uno los visita, que ellos tienen como un reglamento de qué puedo hacer y qué no puedo hacer en la propiedad. Yo les sugiero que ustedes lo impriman, lo cuelguen como si fuera un cuadro muy grande y que todo sea muy claro para que si el cliente o el huésped llega a incumplir, pues ustedes tengan de dónde agarrarse, perdón la expresión, para hacer cualquier tipo de reclamación o si el cliente tiene que responderles por algo o cobrarles algo. Entonces esto es supremamente importante. Adicional a eso, las normas de la propiedad se pueden cargar directamente en la aplicación les da la posibilidad de cargarlas. Eso es algo que les va a permitir es prevenir que suceda algo y tener como una herramienta para hacer algún tipo de reclamación o algo.
Otra aclaración, las primeras 3 reservas tienen descuento. La plataforma sugiere que se haga un descuento en las primeras 3 reservas que les hagan a su propiedad. Lo que quiere decir es que en las primeras 3 reservas ustedes de alguna manera pues van a perder dinero. Pero eso le pasa a todo el mundo, entonces no tengan ningún inconveniente. El otro y el más importante o el consejo que yo considero más valioso de toda esta charla es la fotografía. Recuerden que como ustedes se pueden dar cuenta acá a la derecha, el primer acercamiento que tiene uno con cualquier propiedad son la fotografía, o las fotos, perdón. Entonces en la medida de lo posible yo creería que esto es casi que obligación. Yo tengo que contratar un fotógrafo profesional para que me haga todo el relevamiento de la propiedad. La fotografía, esto es un canal inmobiliario, nosotros somos una inmobiliaria, pero la fotografía para nosotros es primordial, tanto en Airbnb como en el proceso de venta de una propiedad. La fotografía es el primer acercamiento que van a tener todos los posibles interesados con mi propiedad. Y se los digo yo por experiencia propia, que la diferencia entre una persona que no tiene las habilidades, ni las máquinas, ni el conocimiento, y otra persona que sí los tiene es abismal. Dos propiedades cambian del cielo a la tierra cuando la fotografía es tomada por un fotógrafo profesional y cuando no. Si ustedes están interesados y están en Bogotá, me contactan por alguno de los datos que hay abajo, redes sociales o como ustedes prefieran, y yo les doy el contacto del fotógrafo que me ayuda a mí con todo el tema de la fotografía en las propiedades que vendemos y en Airbnb. Y el otro es tener un presupuesto para muebles y reparaciones. Recuerden que ustedes van a tener que adecuar el inmueble o la propiedad como si fuera de alguna manera un hotel. Entonces pues siempre habrá temas que solucionar, muebles que hagan falta por comprar, reparaciones, muebles que ya no sirvan y que haya que reemplazar. Y en teoría pues eso es un gasto y un presupuesto que uno tiene que tener en cuenta siempre que uno vaya a meterse en este negocio. No es más, espero que esto les haya servido a todos ustedes. Si tienen alguna duda, algún comentario, algo que se me haya escapado que pueda suceder, por favor háganmelo saber. Vamos a empezar a cargar más videitos acerca de Airbnb desde mi experiencia que yo considero que puede servirles. Y nada, muchas gracias por ver este video. Por favor, cualquier duda háganmela saber y mil gracias por su tiempo.